Bien. Bueno, esto ya empezamos entonces en tema nuevo, con lo cual también significa práctica nueva, ¿no? Recta en el plano. Nosotros hasta ahora lo que estuvimos viendo fue toda la presentación de vectores, cómo ubicar vectores tanto en el plano como en el espacio. Y trabajamos un montón de conceptos relacionados con vectores. Recta en el plano es justamente pensar en recta, pero solo en el mundo plano, como si mi mundo fuese 2D. Los puntos tienen dos coordenadas, los vectores tienen dos componentes, lo que tenga que ver con el espacio lo vamos a ver a posterior. Esta práctica o este tema se desarrolla pensando en que el mundo es plano, ¿no? No hay 3D. Y vamos a definir el concepto de recta. Digamos, si uno de la nada les dice en un papel, dibujen una recta, seguramente tomarían la regla y con un lápiz trazarían un pedacito de segmento que dicen, bueno, esto es un pedacito de una recta. Geométricamente el dibujo uno lo tiene en la cabeza, pero ¿cómo se define? ¿Cómo hago yo para identificar a solo los puntos que estén en una recta en específico? Para poder hacerlo, obviamente nos vamos a tener que basar en lo anterior, en todo lo que vimos de vectores. Entonces, para poder hablar de una recta, y en principio definir lo que nosotros llamamos ecuación vectorial de la recta, vamos a pensar en la siguiente situación. Fíjense que en este dibujito, por ahora, no hay sistema de ejes coordenados. Hay como dibujos sueltos, ¿dónde? En principio necesito tener un punto P sub 0 que va a ser un punto fijo, un punto que va a ser conocido, concreto, inicial. Vamos a tener un vector, al que lo vamos a llamar U, vector que tiene que ser distinto del vector nulo, necesito que tenga módulo, dirección y sentido. Y lo que nosotros sabemos, pero esto ya desde una cuestión de geometría, que dado un punto fijo y un vector no nulo fijo, existe una única recta que pasa por el punto P sub 0 y que tiene la misma dirección que ese vector U. O sea, dado un punto P sub 0 fijo y un vector U fijo, existe una única recta que pasa por el punto P sub 0 y que se mantiene de alguna manera paralela a este vector U. Es colineal con este vector U. La idea es, digamos, gráficamente cualquiera podría hacer la gráfica de esa recta con esas dos consideraciones, pero digo, ¿cómo hago para caracterizar a todos los otros puntos que también están en la recta? Todos los de acá. Entonces uno lo que trata de buscar es algo que con seguridad ese punto va a tener que cumplir. Y la idea es esta. Si yo me paro en un punto cualquiera dentro de la recta, cuando yo trace el vector que une el punto P sub 0, que era punto fijo, con ese punto P, ese vector evidentemente va a tener que ser paralelo al vector U que tengo acá. Y ese punto, digamos, puede ser cualquiera. Si yo me pongo acá, trazo el vector que une P0 con este punto, y este vector tiene que ser paralelo a este. Me vengo para acá. Este punto está en la recta, ¿por qué? Porque cuando trazo el vector P sub 0P, ese vector es paralelo a U. Este otro puntito acá, cercano, ¿por qué está en la recta? Y porque trazo el vector que une P sub 0 con ese punto, y ese vectorcito es paralelo a este. Entonces ya tengo una manera de identificar los puntos sobre esta recta. Por ejemplo, este punto P, ¿por qué no está en esta recta? Evidentemente cuando yo uno el punto P sub 0 con P, porque no es paralelo a U. Claro, no es paralelo a U. Entonces bien, una vez que uno se da cuenta de eso, lo va a escribir. Y dice, la recta, esta recta completa, va a estar formada por todos aquellos puntos tales que, así es como se lee, el vector P sub 0P sea igual a un escalar por el vector U, donde ese escalar es un número real cualquiera, que es la forma en la que nosotros identificábamos el paralelismo entre dos vectores. Un vector era paralelo a otro si existía un escalar que hacía que ese escalar por un vector me devuelva al otro.
definición de paralelismo. Una pregunta, ¿la Sí. T es el escalar? El T es el escalar. Sí, fíjate que no hay dudas porque te dice que T pertenece a R. Está muy bien igual la pregunta. El T es el escalar. Gracias. Voy a ampliar un cachito después última. Así lo ven mejor también ustedes. Bien, y esa primera presentación de una recta es la que nosotros llamaríamos ecuación vectorial de la recta. ¿Por qué? Porque hay vectores involucrados a partir de una ecuación. Esa es la ecuación vectorial de la recta. Pero ahora vamos como a bajar aún más la atención a el plano, pensando que cada vez que yo trabajo en el plano, aparece un sistema de coordenadas. Y si aparece un sistema de coordenadas, eso quiere decir que aparece el eje X y el eje Y. A un punto le voy a asignar coordenadas. A un vector le voy a poder asignar componentes. Y esta igualdad la voy a poder escribir en componentes. Entonces a ese fin vamos a apuntar, digamos, esa va a ser la idea. Escribir esta igualdad a partir de componentes. Entonces es la misma situación que tengo acá arriba, la tengo acá abajo, pero usando coordenadas en los puntos y componentes en los vectores. Entonces ese punto P sub 0, que es un punto que para mí es un punto conocido, este es un punto fijo, y este vector U es un vector U conocido, también es fijo, me va a permitir ahora asignarle coordenadas al punto y componentes al vector. Entonces pedir que se dé esta igualdad es básicamente pedir que justamente suceda esto. Es más, ustedes sabían desde toda la parte de vectores que el vector que une dos puntos se puede escribir a partir de una resta de vectores en donde estos vectores tienen como punto origen el origen de coordenadas. Entonces, P0P sabemos que se puede escribir como el vector OP menos el vector OP0. No existe, porque muchas veces me escriben esto, me ponen esto, P menos P0. No existe la recta entre puntos. Si quiero hacer una resta, tiene que ser entre vectores. Entonces es el vector posición del punto P menos el vector posición del punto P sub 0. Así es como se escribe este vector. Esperen un segundo. A ver. Ahí vengo. Nada, llega gente a mi casa y hacen ruido. Bueno, entonces acá, P0P es este vector, del cual, si este puntito P tiene coordenadas X, Y, el vector posición del punto P tiene como componentes las mismas coordenadas que el punto P, o sea, X, Y. Si el punto P sub 0 tiene coordenadas x0 y 0, el vector posición de ese puntito tiene como componentes las mismas coordenadas que P sub 0. Entonces pongo x0 y 0. Por eso es que yo ahora puedo trabajar de una manera mucho más libre. Como acá tengo una resta de vectores, fíjense qué hice acá, del paso anterior a este. ¿Qué hice de acá hasta acá? Para el otro lado. Pasaste el OP. Bien. La idea es despejé OP. Entonces me saqué de encima lo que estaba acompañando, bueno, entonces dejé OP0 sumando del otro lado. Y acá es donde uso esto que acabo de recordar. El vector OP tiene como componentes a X e Y. El vector OP0 tiene como componentes X0 y 0. Y acá dice T
por el vector u. El vector u, como conozco sus componentes, pongo tal cual t por u1, u2. Entonces esta parte yo la voy a escribir apenas un poquito más desmenuzada de la siguiente forma. xy, en definitiva, es el vector x0 y 0 más, cuando yo un vector lo tengo multiplicado por un número, ¿ese número afecta a solo una de las componentes o afecta a las dos? Las dos. A las dos. Entonces este vector lo podría escribir así, t por u sub 1, t por u sub 2. Y entonces digo, bueno, como tengo una suma de vectores dadas en componentes y yo ya sé sumar vectores en componentes, ¿qué hago? Sumo primera componente con primera componente y quedaría x0, primera componente de este vector, más t por u sub 1, que es la primera componente del otro, 1, coma, y en la segunda componente sería y sub 0 más t por u sub 2. Una ¿Listo? pregunta, profe. ¿Mm? Entonces, cuando el vector, por ejemplo, el vector OP diga 0, significa que las componentes son 0 y 0. En X, en Y. No, el O como punto es el origen, 0, 0. P como punto tiene coordenadas x, y. Cuando yo uno el origen con el vector P, con el punto P, el vector OP tiene como componentes x e y. Ah, está bien. Una cosa es un punto, otra cosa es un vector. Y fíjate que la notación es la que cambia. Si yo hablo de las coordenadas de un punto, pongo en general un nombre de letra de mi imprenta mayúscula y el igual no lo pongo. Cuando pongo igual es porque estoy hablando de las componentes de un vector. Eso presten la atención a esos detalles. Bueno, entonces, digamos, este paso es el que podría estar acá en el medio para llegar al que está acá abajo. Conclusión de la historia. Tengo una igualdad de vectores en el que este vector tiene que ser igual a este vector. ¿Y cuándo dos vectores son iguales en componentes? Yo Cuando tengo... tiene No tiene misma el mismo dirección y sentido. sentido. Eso está fantástico. Módulo. Fantástico, misma módulo, dirección y sentido. Fantástico. Pero cuando ahora de los vectores tengo componentes, ¿cómo puedo escribir o cómo puedo decir que dos vectores son iguales diferentes? Me refiero a esto. Si yo Paralelo. no. Yo tengo un vector u, no lo voy a llamar u para que no se confundan con lo que venía escribiendo. Tengo, no sé, un vector b, que tiene como componentes a y b. Vamos a hacerlo genérico. Y tengo otro vector que lo llamo w, que como componentes tiene a m y p. ¿De qué manera yo voy a decir que u es igual a, que b es igual a w? Como vectores. Ya sé que tienen que tener el mismo módulo, dirección y sentido. Fantástico. Pero cuando están en componentes, ¿cuándo dos vectores son iguales? Cuando sus componentes serán iguales. ¿Y quiénes? ¿Quiénes tendrían que ser iguales acá entre aquí? A es igual a M y B es igual a P. Perfecto. Para decir eso, se dice sus componentes homólogas tienen que ser iguales. Dando a entender, porque si las componentes tienen que ser iguales, ¿qué? ¿Todas con todas? Todas son, queda Claro, como... sería la 1 con la 1 y la 2 con la 2. Bueno, entonces, ¿cómo lo decís? Sus componentes homólogas tienen que ser iguales. Cuando vos decís la palabra homóloga, estás dando a entender que tienen que estar en la misma posición para ser iguales entre sí. Es un detalle que aporta, digamos, a lo que nosotros también habitualmente decimos. Entonces, como estos dos vectores tienen que ser iguales, la primera componente tiene que ser igual a la primera componente del otro, y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente del otro. Y eso se tiene que dar las dos cosas en simultáneo. Las dos cosas se tienen que dar. Entonces esto me permite a mí escribir, ya van a ver que abajo está bien escrito, me permite escribir a mí esto, x igual a x0 más t por 1,
Y me permite escribir que I tiene que ser igual a I0 más T por U2, donde T es un número real. Esto que está acá, este sistema de esas dos ecuaciones, se lo llama ecuaciones paramétricas de la recta. ¿Por qué ecuaciones paramétricas de la recta? Porque hay un parámetro dando vuelta, que es este valor de T. Eso es un parámetro, el parámetro tiene esta característica de ir variando. Bueno, a medida que va variando el T, voy encontrando los diferentes puntos que van a estar sobre la recta. Así que eso, por supuesto que va a estar escrito acá debajo. Estas son entonces las ecuaciones paramétricas de la recta. Es un sistemita en donde aparecen estas dos ecuaciones de manera simultánea. Entonces queda claro en esa presentación que acá puedo observar muy bien las coordenadas de P sub 0, que es un punto de paso de la recta, y acá puedo ver muy bien las componentes de un vector que de la recta es paralelo. Cuando T va variando, voy encontrando los diferentes puntos sobre la recta. Bien. Algunas observaciones que vale la pena aclarar. Ecuaciones paramétricas de una recta hay infinitas. Infinitas. ¿Por qué? Miremos este dibujo. Porque el punto de paso podría haber sido ese, o podría haber sido cualquier otro sobre la misma recta. Entonces lo que aparece acá como coordenadas del punto de paso podrían haber cambiado. El vector que le da dirección a la recta podría haber sido ese, que me pudieron haber dado a mí inicialmente, o podría haber sido este, o podría haber sido este, o podría haber sido este por acá. Que va a cambiar el vector, va a cambiar la presentación que tengo de ecuaciones paramétricas de la recta, pero todas representan a la misma recta. Por eso es que ante una recta, todos podríamos dar ecuaciones paramétricas de la recta diferentes, y sin embargo todos estamos representando a la misma recta. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver con algún ejercicio que yo les voy a proponer, porque es esto, ¿no? Y a la vez, esto es de las infinitas ecuaciones paramétricas que una recta tiene, hay que entender también otra cosa, que está dentro de la observación. Para todo punto P que está en la recta, ese punto P tiene asociado un parámetro. Si el punto está en la recta, es porque hay un parámetro T que hizo que cuando yo reemplazo acá en estas ecuaciones, obtenga las coordenadas del punto. Y a la vez, si yo quiero dar un valor del parámetro T cualquiera, ese valor de parámetro T que yo ponga acá, me va a dar a mí un punto cualquiera que está sobre la recta. Bueno, esta presentación es bastante teórica. Por supuesto que ya acá estoy pasando a otra cosa. Vamos a hacer un ejercicio, porque si no pareciera que queda todo en la nada, y vamos a tratar de darle solución a estas situaciones. Profe, no me acuerdo si había dicho que lo iba a subir después al Classroom o no. Sí. Dale. Sí, no está subido hoy, pero después se los voy a subir para que lo tengan, por supuesto. El primer ejercicio, como para entender algo sobre algo escrito, concreto, ejemplo concreto. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es la propuesta, yo me voy a ir llevando de a uno los ejercicios y lo vamos a ir haciendo por separado. Dice el ejercicio 1. Encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que es paralela a este vector y que contiene a este punto. Tengo que dar las ecuaciones paramétricas de esa recta. Si quiero, y creo que no estaría mal hacerlo, podría hacer una representación gráfica de la situación. El punto de paso es el punto 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Chin, 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 chin.
Tengo por acá. El eje X, el eje Y, siempre acuérdense de nombrar a los ejes. Este punto yo lo voy a llamar punto P. Este es el punto P, que me están diciendo que es punto de paso de la recta. Y dice que la recta es paralela al vector de componentes 1, 2. Fantástico. 1, 2. Esto es vector. Ese es el vector que voy a llamar U. Gráficamente, yo creo que todos podríamos hacer una gráfica bastante aceptable, si podemos, ahí, de lo que sería el dibujo de la recta que pasa por ese punto P y que se mantiene paralela a este vector U. Pero el ejercicio no pide que haga un dibujo, de todas maneras lo puede pedir en la práctica se puede pedir. Lo que me pide ahora en este momento es dar las ecuaciones paramétricas de la recta. Entonces yo tendría que dar de qué manera todo punto de la recta de coordenadas x, y yo lo puedo encontrar. Entonces, si voy a lo que yo conozco de la teoría, tengo que escribir esto con las coordenadas del punto en concreto y con las componentes del vector en concreto. Así que creo que es bastante sencillo. Tengo que poner las coordenadas del punto, porque estas serían las coordenadas del punto. El 2 sería el que en la teoría lo estoy llamando x sub 0, y el 3 es el que en la teoría lo estoy llamando y sub 0. Entonces puse eso, x0 y 0, y ahora tengo que poner más t en los dos casos por las componentes del vector. En este caso, si este es el vector, el 1 sería lo que nosotros llamaríamos u sub 1 en la teoría, y el 2 sería lo que nosotros llamaríamos u sub 2. Entonces me queda t por 1, por supuesto podrían poner t solo, y t por 2, con t perteneciente a R. Ya está. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la recta, que cumple con las condiciones que el ejercicio pide. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Pregunto, yo ya sé que el punto de coordenadas 2, 3 es un punto de paso porque es el que el ejercicio me dio. Si yo quisiera encontrar otros, quiero otro punto que seguro está en la recta. ¿Cómo lo encuentro? Una de las cosas que recién dijimos es, en este dibujito, que para cada punto en la recta, ese punto se relaciona con un valor de t, y a la vez, cada valor de t se relaciona con un punto sobre la recta. O sea que conocer t y conocer el punto P es como que conozco las dos cosas a la vez. Entonces yo pregunto, si yo quiero, en este ejercicio, buscar un punto distinto de la recta que sea distinto al 2, 3, ¿cómo lo encuentro? Podría ser 3, 4 ¿Y de dónde sale? de la recta. No, ¿Y reemplazo ese por 3 t. cuánto? Perdón, ahora te escucho. Yo Vos había decías, dicho tipo 3 en X y 4 en Y, o sea, subir un punto de cada lado. no, porque eso no es tan así, eso depende de la inclinación que tenga esta recta. No, este punto no está en la recta, es más. Ese no ¿Puedo está en la reemplazar recta. un valor por t? Bien, dame uno. Sí, 2. claro, ponele 2. Si t vale 2, hago estas cuentitas y tengo x es igual a 2 más 2 por t, 4. Y con el mismo valor de t vengo acá. 2 por 2, 4, más 3, 7. De esto concluyo que el punto de coordenadas 4, 7 pertenece a la recta. Otro. Ya entendí. ¿Entendiste? A ver, dame uno. Sí, te puedo reemplazar a T por 3. Dale. Entonces quedaría 2 más 3 por 1, o sea, sería 5. Y 3 más
3 por 2, 9. Como 3 por 2, 9. No. Ok, no, casi me muero. No. Entonces me queda que el 5, 9 pertenece a la recta. Bueno, esa es un poco la idea. Y por otro lado, yo podría decir, este punto yo ya te dije que no estaba en la recta. Y alguien podría no creerme. Y me parece que estaría muy bien. ¿Cómo me di cuenta que ese punto en la recta no está? Porque mi dibujo es nada, por ahí, a mano alzada, con un lapicito. ¿Cómo sé que ese punto en la recta no está? ¿Cómo sé eso? Porque por más que reemplaces a t por 1, tampoco te va a dar. Bueno, eso es una cuenta que hay que hacer. A veces no es tan directo eso. Entonces yo digo, a ver, ¿cómo es eso? El punto Q de coordenadas 3, 4. ¿Pertenece a la recta? Si el punto perteneciera a la recta, va a tener que existir un número t perteneciente a R, para el cual le voy a poner t estrellita para relacionarlo con este punto, para el cual la coordenada x del punto, que es 3, tiene que ser igual a 2 más t estrellita, y la coordenada y del punto, que es 4, tiene que ser 3 más t estrellita por 2. Acá puedo poner 2t estrellita, ¿no? Es lo mismo, multiplicarlo al revés. Me pregunto, ¿existe un valor de t para el que haga esto? Nada, como un sistema, trato de resolver qué pasa con cada una de las ecuaciones. De la primera ecuación, si despejo t estrella, ¿qué me queda? 1. Sí, ¿no? 1. Este 2 pasa restando, me queda 3 menos 2, 1, t estrellita, 1. ¿Qué pasa si lo despejo de la segunda? Te queda un medio, ¿no? Sí, ¿no? Queda 4 menos 3, 1. Después este 2 que lo voy a dejar dividiendo, me queda 1 medio igual a t estrellita. ¿Cuál sería mi conclusión? Que como no son iguales, no pertenecen a la recta. Exacto, O sea, no es una misma T. exacto. Entonces, por lo tanto, Q no pertenece a la recta. De haber pertenecido, tendría que haberme dado el mismo valor de t en los dos despejes. Cuando no me da el mismo valor de t, chan, el punto en la recta no está. Fantástico. Bien. Me voy a como apresurar a pedir algunas cosas que van a venir después. Pero ya que está, y estamos trabajando con este ejemplito, ¿por qué no, no? Los vuelvo a escribir. Ya teníamos las ecuaciones paramétricas de la recta dadas, x y era 2, 3, y teníamos más t más 2t, con t perteneciente a R. Esas eran las ecuaciones paramétricas, por las dudas. Yes. ¿Qué pasa si yo en este dibujo, que es, no sé, supongamos que yo lo continúo, esto, chan, 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 chan. No sé por qué se me corre todo. Quiero el color negrito. Ya sabe qué pasó. Bueno. No puedo seleccionar el negrito, pero se me movió todo. Mal. Bueno, no importa. Sigo escribiendo en negro. En rojo. Digo, yo tenía el dibujito. Esto va de mal en peor. Ay, Dios mío. Si lo mantenés pulsado al Pero no sé margen por qué se me ese, corrió. ¿No no se sabés? puede mover. Pero la pucha.
Bueno, a ver. Chan, chan, chan. Si abro otro. Total, lo tengo ahí copiado. Bueno, vengo de nuevo acá. Ahí apareció igual, antes. Sí, pero no. Ah, a ver, por decir que lo pudo haber guardado. Ay, Sí, sí, estaba guardado, si no me equivoco. a ver, vamos a hacernos. Yo no sé acá cómo buscar uno. De los que tenía recién, Claro, tengo que volver a abrirlo. sí, a ver. Porque aparecía, me parece. Sí, aparecía. Espero que no aparezca con el mismo Sí, problema. Si no, aparece lo primero que hicimos. gracias. Por acá. Bueno, entonces. Vas a ver por qué me quedó. ¿Qué habré tocado? No me doy cuenta que toqué. Bueno, decía, en este dibujo anterior, a mí, por ejemplo, me puede interesar conocer el lugar de intersección de esta recta con cada uno de los ejes coordenados. Si hay intersección con los dos, me gustaría saber a dónde se da. Entonces, bueno, según lo que veo acá, parece hasta que no encuentre bien todo, que el punto en el cual la recta se corta con el eje X parece ser un punto con una primera coordenada mínimo positiva. Mínimo. No sé si es 1 y pico, andás a ver lo que hice con este dibujo. Y la intersección de la recta con el eje Y da la sensación de que es un punto donde su segunda coordenada es negativa. Digamos, si tiene sentido todo esto, vamos a buscar quiénes son justamente esos puntos de intersección, ¿no? Entonces yo tengo, a grosso modo, algo así. Quiero saber este punto y quiero saber este. A este punto lo voy a llamar A este punto lo voy a llamar B. Entonces llamo a el punto que surge de hacer la recta intersección con el eje X. ¿Cómo lo encuentro? ¿Qué debería plantear para encontrarlo? ¿Qué característica? Puede ser que a la X hay que darle valor, Pensalo bien. perdón, a la Y hay que darle valor 0, de ahí despejarte y Exactamente. pasarlo arriba. Exacto. Digamos, este punto A yo no lo conozco, pero seguro tiene una particularidad. Su segunda componente es 0, por estar sobre el eje X. Entonces me pregunto, ¿qué punto sobre la recta tiene una segunda coordenada 0? Entonces, si la idea es que ese punto tiene segunda coordenada 0, lo pongo acá. Entonces digo, 0 tiene que ser igual a 3 más 2t. De ahí despejo el valor del t, que me da menos 3 medios, y ese valor de t es el que voy a reemplazar, como bien decías, en la ecuación de arriba. X igual a 2 más menos 3 medios. ¿Qué número fraccionario tengo resultado? ¿Cuánto me da? ¿Un medio? Sí, 1 medio. Entonces, conclusión, por lo tanto, el puntito A tiene coordenadas 1 medio, 0. Fíjense que acá no me daba tan coherente, parecía que pasaba más por 1 o me incliné tanto que tendría que haberlo hecho distinto. Bueno, no importa, eso es algo a mano alzada lo que dice. Y si quiero el puntito B, que surge como punto entre la intersección de la recta y el eje Y, ¿qué debería plantear? Lo mismo, pero hacer que X valga 0 ahora. Exacto. Este puntito, la verdad es que no lo conozco, no, es 0, la coordenada X, y la coordenada Y, no sé, acá el que no sabía era la coordenada X. Bueno, entonces la idea es esa, plantear que X
tiene que ser 0. Por lo tanto vengo acá arriba, me queda que 0 es igual a 2 más t. Conclusión, me queda que t es igual a menos 2. Y si t es igual a menos 2, ahora tengo que reemplazar en la ecuación de acá abajo. Me queda i igual a 3 más 2 por menos 2. Me queda 3 menos 4 menos 1. Y entonces, por lo tanto, el puntito B que estaba buscando es el de coordenadas 0, menos 1. Bueno, más o menos un bagaje de cosas que se pueden hacer sobre un mismo ejercicio, pidiendo más que solo las ecuaciones paramétricas de una recta, ¿no? Hay un ejercicio, yo acá les puse 3, el tercero es el más completo, pero me parece que ya medio que lo fuimos abordando con lo mismo que estuvimos trabajando en el 1. Quiero ir al 2. El 2 tiene como una particularidad especial. El 2 dice, encuentre las ecuaciones paramétricas de la recta que contiene a 2 puntos. A diferencia de lo que veníamos trabajando en el ejercicio anterior me daban un punto de paso y un vector dirección. Ahora la situación cambia un poco, porque a mí me están dando 2 puntos de paso, 1, 2, el 3, 2. Supongo que ustedes usarán hoja cuadrito, ¿no es cierto? Sí. ¿Supongo bien o no? Sí, yo me Me- acostumbré a Sí, usar profe. hoja a cuadrito y es mucho más cómodo. Al menos para esto. Después habrá otras materias en las que no sea necesario. Bueno, entonces, estaba viendo dónde, que había un lugar, no debería estar toqueteando, pero había un lugar que podía hacer la línea recta. No importa. Bueno, entonces digo, posiciono los 2 puntos y la recta que pasa por esos 2 puntos la dibujo casi sin ningún problema, ¿no? Los 1, fantástico. La recta está dibujada. Pero tengo que encontrar las ecuaciones paramétricas. ¿Y eso? Necesito un punto de paso y un vector dirección. ¿Tengo punto de paso? 2. Tengo 2, como de recontra sobra. Así que yo puedo usar este o este como punto de paso. Fantástico. ¿Cómo encuentro un vector dirección? Un vector que le dé, un vector que sea paralelo a la recta. Era lo de raíz 3 a la 2 más 2 a la 2. ¿Qué es eso de 2 a la 2? No, Raíz no, de... El módulo. Claro, no. Capaz restando las componentes, Pero ¿por qué capaz restando? ¿Qué estás buscando ahí? un vector. ¿Y qué vector? ¿Cómo surge? Visualmente, ¿de dónde puedes buscar un vector que seguro sea paralelo a la recta? Las componentes homólogas. Ujú. Algo vamos a hacer de resta, algo vamos a hacer con las componentes homólogas, fantástico. Pero visualmente, en esta situación, ¿qué vector, por ejemplo, podría ser un vector que seguro es paralelo a la recta? Por ejemplo, el vector que une A con B. O el que une B hacia A. Cuando yo tengo 2 puntos de paso, me están dando la información un poco encubierta de cuál podría ser candidato a ser visto como vector posición, vector de dirección. El vector AB o BA, en todo caso van a ser uno o lo opuesto, es seguro un vector paralelo a la recta, porque es un vector que seguro está en la recta.
Entonces ese vector, que va a tener que ver con esto que por ahí me decían de la resta, de componentes y qué sé yo, va a ser el que voy a usar como vector dirección. Punto de paso, cualquiera de los dos. Supongamos que sea este el punto de paso, el P sub 0 del que se habla en la teoría. Y este vector AB es del vector U que se habla en la teoría. Entonces ahora sí les pregunto, el vector AB, ¿cómo lo encuentro? Componentes. Restando componentes de B con la de A. ¿Cómo le vas? Bueno, acordate, lo que no está bien decir es que hago la resta de los puntos, ¿no? No tengo que decir B menos A. En todo caso es vector posición de B menos vector posición de A. Y para no errarla en la escritura, capaz que te convenga directamente escribir la cuenta. ¿Cómo sale la primera componente? 4 menos 3 ¿Y la segunda? 2 menos menos 1. menos 2. Bien. O sea que el vector AB es el vector de componentes 1 menos 3. Si yo tengo que hacer el gráfico de este vector, nosotros sabemos que cuando graficamos los vectores, los dibujamos con el origen del vector coincidente con el origen de coordenadas. Entonces, si yo tengo que hacer la gráfica de este vector, voy a venir acá, 1 en X, menos 3 en Y, y voy a hacer este dibujo. Buah, malísimo. Este, ¿no? El vectorcito que sale de acá, y tiene como punto final el puntito de coordenadas 1 menos 3. Bueno, este vector que está dibujado en verde, si esto está todo bien hecho, mejor, no esto, este vectorcito en verdecito, tiene que ser igual a este, solo que sería un vector libre que está dispuesto a lo largo de todo el plano. Tienen la misma dirección, tienen el mismo módulo y tienen el mismo sentido. Así que una vez que ya encontré un vector paralelo, ahora sí armo las ecuaciones paramétricas de la recta. Coordenadas de punto de paso, bueno, decido poner al 3, 2, y las componentes de un vector dirección, t por 1, y después t por menos 3. Entonces me quedaría directamente menos 3t con t perteneciente a R. Ahí ya tengo ecuaciones paramétricas de la recta. Les pregunto, ¿cómo hago para encontrar otras ecuaciones paramétricas de esa misma recta? Usando el otro punto. Dale. Entonces la misma recta, la podría escribir así, usando este punto. El 4 menos 1 más t menos 3t. ¿Qué es lo que cambia entre las dos? Por supuesto que visualmente veo algo escrito que está distinto. No cambia el conjunto grande de la representación de toda la recta. Lo que va a cambiar es qué punto de la recta se relaciona con qué valor de t. Por ejemplo, una pavada. Si yo en esta primera forma de escribir las ecuaciones paramétricas de la recta digo que t vale 0, si t vale 0, ¿con qué punto se está relacionando ese valor de t igual a 0? En esta primera expresión. Con X igual a 3. Y con y igual a... 1. Menos 1. 0, si t vale 0. Y igual 2, si t vale 0. Ah, claro. Bien. Es una aclaración, digamos, esto no es que sea un problema, al contrario, quiero aclarar que si yo elijo para esta expresión de las ecuaciones paramétricas t igual 0, para t igual 0 voy a obtener justo el punto de paso. Profe, no me quedó bien claro por qué el 3 en T. ¿Perdón, cómo? Que no me había quedado bien claro por qué iba el 3 en T. ¿Este acá? Sí, ¿O 3 más sí. t? Que dice 2 menos 3 por T. Es Esta parte, no te olvides, desde la teoría, las ecuaciones paramétricas de la recta involucran las coordenadas del punto de paso, y acá t por u sub 1, acá t por u sub 2, donde son las componentes del vector
que le está dando la dirección a la recta, el vector que es paralelo a la recta. En nuestro caso, dijimos, como tengo 2 puntos de paso de la recta, sé que si uno de esos 2 puntos forma un vector, y ese vector es paralelo a la recta, porque está sobre la recta. Y lo que hicimos fue la fórmula de cómo encontrar las componentes de un vector que une 2 puntos. Esto que está acá es haber hecho OB menos OA. Entonces esta primera componente surgió de hacer 4 menos 3, que es 1, y esta segunda surgió de hacer menos 1 menos 2, menos 3. Entonces estas son las componentes del vector que le da dirección a la recta. Por eso acá es t por 1, y acá es t por menos 3. Ah, sí. Por eso queda el menos 3. ¿Mm? Sí, Bueno, está bien, entonces sí. sigo con lo que les estaba diciendo. Cuando t vale 0 en estas ecuaciones paramétricas de la recta, el punto que obtengo es el 3,2. En estas ecuaciones paramétricas de la recta, si t vale 0, ¿a qué punto obtengo? 4 menos 1. Bien, el punto que lo llamo Q, de coordenadas 4 menos 1. Ah, bueno, tenían nombre. Este era el A y este era el B. O sea, lo que va a cambiar es que los puntos se van a relacionar con valores de t distintos. Lo que no va a cambiar es que cuando t varía en el campo de todos los números reales, y acá t varíe también en el campo de los números reales, lo que obtengo es toda la recta completa. ¿Ven? O sea, lo que cambia es la forma en la que se van originando todos los puntos, pero no cambia el conjunto final. Es la misma recta en los dos casos. ¿Mm? ¿Qué otro vector podría haber usado como vector dirección, por ejemplo? El BA, Bien. ¿Y quién sería BA si este es AB? ¿Qué es BA de AB? Sería el opuesto. 3 Lo menos. opuesto El opuesto. sería Pues- 3 menos 1. No. Menos 3, 1. No, claro. Menos 1, 3. Ahí está. Ahí está. Alguna vez le iban acá, iban a pegar. Es tal cual este, pero cambiada todas las coordenadas de signo. De signo, no de lugar. ¿No? BA sería el menos 1, 3. Bueno, o cualquiera que, por ejemplo, si yo a este vector lo divido todo por 2, me queda 1 medio menos 3 medios, también es otro vector que podría haber sido utilizado como vector dirección de la recta. Bien. Yo este tercer ejercicio se los dejo, porque en realidad la práctica está llena de este tipo de ejercicios, pero este englobaría un poco lo que se vio en el 1 y en el 2, que como que en el 1 y en el 2 también estuvimos explayándonos más de lo que el ejercicio pedía. Yo eso después se los comparto, y lo van a terminar ustedes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque quiero avanzar un poquito más en la presentación de otras formas de caracterizar a una recta. Hasta ahora vimos lo que se llaman las ecuaciones paramétricas de la recta, pero no es la única forma que tenemos nosotros de representar a una recta. No es la única. Tenemos también lo que se llama la ecuación general o la ecuación cartesiana de la recta. ¿Qué es lo que se hace? La idea es partir de estas dos ecuaciones y sacarnos de encima el parámetro t. Sacarnos de encima el parámetro t. Entonces una opción, que no es la que va a estar desarrollada acá, y ahora les voy a explicar por qué. Una opción sería despejar t de la primera ecuación, reemplazarlo en la segunda, y ahí me queda una sola ecuación en la que el parámetro t ya no está más. Y me queda una sola ecuación en la que están relacionadas la x con la y. En las ecuaciones paramétricas tenemos cómo se escribe la x en función de t y cómo se escribe la y en función de t. Estamos buscando ahora otra forma de poder caracterizar a una recta a partir de una sola ecuación y no de dos. Entonces, para eso la idea es sacarnos de encima el parámetro t. Digo, una opción sería como la más clásica, despejar t
de una de las ecuaciones y reemplazarlo en la otra, que en la práctica básicamente es lo que hacemos siempre. Pero para no caer en la posibilidad de dividir por un número que pueda llegar a ser 0, yo acá si tengo que despejar el t, tendría que escribir esto, x menos x0 igual a t por u sub 1, y si quiero despejar t, tengo que dividir por u sub 1. Como yo no los conozco a estas componentes, y no sé si a lo mejor u sub 1 no es 0, prefiero ir por otro camino que estaría demostrando tal cual lo que yo quiero de igual manera, y es el menos dificultoso. Si yo quiero despejar y sacarme de encima el parámetro t, la idea sería multiplicar a ambos lados de esta primera ecuación todo por u sub 2, mientras que multiplicaría esta segunda ecuación a ambos lados por u sub 1. Para lograr que en las dos expresiones la t esté multiplicada por el mismo factor. Vamos abajo. Yo tenía esto. X igual a x0 más t por u sub 1, y tenía y igual a y sub 0 más t por u sub 2. Entonces, a ambos lados multiplico acá por u sub 2. Entonces queda esto por u sub 2, esto por u sub 2, esto por u sub 2. En la segunda, yo lo que voy a plantear es multiplicar a ambos lados por u sub 1. Y luego lo que voy a plantear es hacer una resta. Esa es una opción, y si no, directamente lo que podemos hacer es multiplicar a ambos lados de esta ecuación por, directamente, menos u sub 1. Multiplico a esto por menos u sub 1, multiplico a esto por menos u sub 1, multiplico a esto por menos u sub 1. Entonces, ¿qué hago después? Sumo las dos ecuaciones. Sumo los lados izquierdos con los lados izquierdos. Entonces me queda esto. Y sumo, por otro lado, los lados derechos con los lados derechos. De esta manera, cuando sume, esta expresión se me va a ir con esta. Y quedan estas dos. T ya no está más. No está más, ¿no? Esto es lo que tenía con esa suma. Aparece, conclusión, esta expresión que está igualada a 0, que obviamente se deriva de la anterior. Acomodo todo, dejo todo igualado a 0. Entonces tengo número por x. Más, no importa que sea menos más, directamente en general, número por y. Más todo esto, que también es un número, porque no está la x ni la y sola. Son todos u sub 1, y sub 0, u sub 2, x0. Esto es un número. Entonces lo que hacemos es renombrar a esos numeritos para hacer una presentación un poquito más limpia de la ecuación a la que llego. La idea es, a este numerito al que acompaña a la x, lo llamo A. Al numerito que acompaña a la y, lo llamo B. Y a todo este gran número final, lo llamo C. Lo renombramos. Entonces nos encontramos con esto que nosotros definimos la ecuación general o la ecuación cartesiana de la recta, donde aparece número por x más número por y más número igual a 0. Dejé de tener un sistema de dos ecuaciones, donde aparecía la x, la y la t. Paso ahora a tener una sola ecuación en donde aparecen las variables x e y. Entonces un punto P de coordenadas x, y va a estar en la recta si las coordenadas del punto verifican esta ecuación. Y me quedo con una sola. Con una sola. Estos numeritos, el A, el B y el C, tienen una interpretación que es la que vamos a ver ahora.
Primero, si yo formara un vector, esto está escrito abajo, ahora voy. Si yo formara un vector que tiene como componente justo el número A y el número B, los numeritos que quedaron acompañando a la X y a la Y, digo, esos números yo sé quiénes son. Yo decidí renombrarlos. El numerito A en realidad es U2 y el numerito B en realidad es menos U1. Pero hay un vector que nosotros conocíamos desde el principio, que era el vector U, de componentes U sub 1, U sub 2, donde este vector era paralelo a la recta. Este vector que está acá no es el mismo, por supuesto, pero como que usa los mismos números o alguno el opuesto. Pregunto, este vector con estas componentes genéricas, ¿no es cierto? Y este vector U, cuando intento compararlos, ¿cómo son entre ellos? Ustedes ya saben todo lo que es vectores. Cuando uno pregunta la condición es si son perpendiculares, si son paralelos, si son el mismo. ¿Cómo son esos dos vectores? Yo creo que paralelos. ¿Te parece paralelos? ¿Opuestos? Perpendicular. ¿Por qué? Si no eran Porque- paralelos ni opuestos, como que no había mucha opción. ¿Pero por qué? Son perpendiculares, sí. Porque. Ay, pará. No sé cómo decirlo. ¿Cómo? A ver, recordemos un poco. A ver, hay alguien que escribió algo. Vamos a leerlo. Nada, nada es por eso. ¿Cómo saben ustedes si dos vectores son perpendiculares? ¿Cómo saben Porque ustedes? se cortan en un punto. Pero no. No. ¿Qué Por su tiene- producto escalar, A ver, ¿qué? que si no da cero, son... eh, Yo iba a decir lo No. mismo. Decilo. Sí, el ángulo es de 90 grados, Sebastián. Fantástico. No voy a andar calculando un ángulo ahora. Habíamos dicho que U era perpendicular a B, ¿sí? Hicieron hasta el ejercicio 18, me dijeron en la práctica. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo de un producto escalar? sí, si da cero, son perpendiculares. Ahí estamos. Si el producto escalar entre los dos da 0. Y bueno, ¿y cuál es el producto escalar entre este vector que tiene estas componentes y este? ¿Cómo se calculaba el producto escalar cuando ya tenía componentes? El producto entre entre el módulo de No, cada... está bien. Esa es la definición, módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno. Eso es cuando no tengo idea de quiénes son las componentes de los vectores, pero vimos como una alternativa de pensar el producto escalar cuando yo de los vectores tengo las componentes. ¿Cómo se hacía eso? Bueno, para la próxima me van a tener que repasar todas estas cosas porque se viene con tutti todo esto. El producto escalar, cuando está dado los vectores en componentes, lo que se hacía era, se hacía el producto de las componentes homólogas Y se suman. y se suman. Listo. Y se suman. Entonces, en este caso, si yo quiero hacer el producto escalar entre estos dos vectores, ¿cuál sería la cuenta que tengo que hacer? Tengo este vector y tengo este vector. ¿Qué cuenta tendría que hacer? U1 menos U1 y U2. No, U2 por 1 más menos 1 por U2. eso es lo que tengo que hacer. Primera componente de uno por primera componente de la otra, más el producto de la segunda con la segunda.
¿Y esto? Ah, perdón, acá creo que me confundí, esto es 1. U2 por U1, que fue la multiplicación de este por este, más menos U1 por U sub 2. ¿Qué me da esta cuenta? Cero. Fíjense que, salvo el orden, porque esto es un producto entre números, U sub 2 por U sub 1, acá también aparece U sub 2 por U sub 1, pero con el signo menos adelante. Entonces se van a cancelar. Por lo tanto, y ahora vuelvo un poco desde donde partí, cuando yo tengo la ecuación general de la recta, que uno decide escribirla de esta forma, el vector que se forma con los numeritos que acompañan a la X y a la Y, ese vector de la recta ahora es perpendicular. ¿Por qué? Porque este vector es perpendicular al vector que le da dirección a la recta. Entonces, en la ecuación general de la recta, lo que sale rápidamente es la información de un vector perpendicular a la recta. No sale rápido, tendría que hacer una cuentita, las componentes de un vector que sea paralelo a la recta. Nosotros lo que vamos a ver son diferentes formas de dar a una recta en el plano, y cada forma va a tener su propia ventaja. A lo mejor una información que otra forma no me da. En el caso entonces de las ecuaciones paramétricas de la recta, cuando a mí me presentan las ecuaciones paramétricas de una recta, automáticamente queda claro quién es un punto de paso y quién es el vector paralelo a la recta. Cuando a mí me den de una recta la ecuación general, acá sí es una ecuación, la ecuación general, automáticamente salta a la vista las componentes de un vector que de la recta es perpendicular. Y a ese vector perpendicular, como vector, se le da esta notación, n, vector perpendicular a la recta. Ese es el vector perpendicular o vector normal a la recta. Esa es una primera interpretación de estos coeficientes. Y también, bueno, esa primera observación que estuvimos recién trabajando es la primera. Este vector AB es un vector, este vector n, componentes AB, es un vector perpendicular a la recta. Y también decimos que es normal. Hay una segunda observación, que es una interpretación acerca de este numerito C. Miren. Vamos a hacer este trabajito algebraico. Esto que estoy escribiendo acá y que está puesto en esta demostración, por ahí tiene más sentido cuando ustedes vayan a estudiar para la teoría, ¿no? Eso queda AX más BI más C igual 0. Esa era la ecuación general de la que partimos. Entonces yo apenas haciendo un despeje, podría decir que AX más BI es igual a menos C. Entonces escribo eso. Esta expresión de acá la puedo disfrazar de esta manera, como el resultado del producto escalar entre dos vectores. Entre este vector, que es el vector que nosotros llamábamos el vector normal, y esto, mirado como vector, el vector posición del punto P. Estamos como buscando disfraces a todo esto que estoy haciendo para sacar alguna conclusión. Entonces, si esto es un número, y esto también es un número, el resultado de un producto escalar. Si aplico valor absoluto a ambos lados, valor absoluto de menos C, que obviamente coincide con el valor absoluto de C, es el valor absoluto de este número. Pero, ahora sí, no me olvido de quién era este número, si lo miro de manera por la definición. Es el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, esas barras de valor absoluto van a quedarse más que nada acá, porque los módulos de los vectores
son siempre mayores o iguales que 0, no haría falta poner las barras de valor absoluto afuera. Y este numerito es el numerito, el de adentro, digamos, el numerito que habíamos llamado P chiquitita, cuando dimos la proyección de un vector sobre otro. Entonces en el dibujo intenta de alguna manera dar a entender qué es esto. Yo tengo la recta, tengo un punto sobre la recta, tengo el dibujo de un vector normal de la recta, que seguro con la recta es perpendicular, eso no hay duda porque es lo que dijimos hace un rato. Y cuando yo hago la proyección de OP sobre el vector normal, me va a dar este vector que tiene como módulo el valor absoluto de P, tal cual esto. Esto es el módulo del vectorcito que está marcado en rosa. Y ese módulo va a coincidir con la distancia a la que se encuentra el origen de la recta. ¿Por qué? Porque esta dirección es perpendicular a la recta. Ustedes cada vez que tengan una recta y tengan un punto, y ya esto lo vamos a ver, tengamos que calcular la distancia del punto a la recta, yo no voy a decir que la distancia tiene que ver con la longitud de este vector. Cuando yo quiero calcular la distancia de un punto a una recta, me paro en el punto, camino de manera perpendicular a la recta, y lo que me tomó hacer ese camino, la distancia recorrida, es la distancia a la que el punto está de la recta. Bueno, eso es lo que sucede acá. En este gráfico, en esta interpretación gráfica, el módulo de este vector en rosa, que coincide con el valor absoluto de P, es exactamente la distancia del origen a la recta. Entonces, conclusión, el valor absoluto de C es el módulo del vector normal por la distancia del origen a la recta. Una interpretación que se le da a los tres coeficientes que forman a la ecuación general de la recta, que es la que está acá. Y solo como un aporte más, no se usa tanto esta versión, pero bueno, vale la pena, ya que estamos trabajando con eso, compartir este nombre. Se llama ecuación normalizada de la recta, a la que, cuando yo parto de esta, donde sé que el vector normal, bueno, justamente eso, es el vector AB, y su módulo lo calculo como yo ya sé calcular el módulo de un vector, digo, si divido a esta ecuación a ambos lados por el número raíz de A cuadrado más B cuadrado, esta expresión de la recta es la forma normalizada. Un nombre más. Ecuación normalizada de la recta. Voy a hacer esto, voy a ir al ejercicio que estábamos haciendo, en la pizarrita, y voy a ir a el primero, donde teníamos estas ecuaciones paramétricas de la recta. A ver si puedo... Estas ecuaciones paramétricas... Ah, no, esto no. Acá. De esta recta, que fue la que estuvimos haciendo varios ejercicios incorporados a ella, teníamos, esto era el vector dirección, este era el punto de paso. Voy a escribir de nuevo las ecuaciones paramétricas. XY igual a 2, 3, y acá el vector dirección. T por 1 más T por 2. Esto es lo que ya escribíamos antes. Esas son las ecuaciones paramétricas de la recta. Yo quiero escribir ahora la forma general, ¿no? Quiero ver una ecuación general de esa misma recta.
¿qué dijimos que teníamos que hacer? Para encontrar la forma general o la ecuación general de la recta. A por X más B por X, esa. Sí. Menos C. No, no Más era C, con menos. más C. Claro, más C. Bueno, vos tenés que encontrar esa expresión. Eso es correcto. Yo quiero llegar a encontrar esa expresión, ¿eh? Fantástico. O sea, ¿quién no está acá? T. T. Por lo tanto, desde la práctica, lo que voy a hacer es despejar T, sacármelo de encima al T. Entonces, como acá puedo hacer el artilugio que les decía al principio, yo puedo, de una de las dos ecuaciones, despejar a T y reemplazarlo en la siguiente. De estas dos ecuaciones, ¿de cuál me conviene despejar T? La primera. De Y la de la primera. primera. De la primera sí no tengo que andar dividiendo por 2. Entonces, de x igual a 2 más t, puedo concluir que t, ¿a quién va a ser igual? Menos 2. A x menos 2. Ese valor de t lo reemplazo acá abajo. Entonces me queda y igual a 3 más 2 veces lo que es t. Entonces, bueno, ahora tendría que acomodarlo un poquito. ¿No? Distribuí este con este con este. Y dejo todo de un solo lado de la igualdad. Supongamos que dejo todo del lado de la izquierda. Si lo dejo todo de un solo lado de la izquierda, me queda menos 2x más y. Y acá juntaría el 3 con el menos 4, me queda menos 1. Pero como lo voy a dejar todo del lado de la izquierda, me queda más 1 igual 0. ¿Ok? Acá me quedaba 3 menos 4 menos 1. Como lo dejo del lado de la izquierda, me queda más 1. Y esta sería la ecuación general de la recta que obtuve de esta que yo ya conocía, las ecuaciones paramétricas. En este caso, el vector normal de la recta es el que tiene a quién como componentes. Menos 2 y no sé, no vi el otro número. Y 1. Y 1. En las ecuaciones paramétricas teníamos que el vector paralelo era el de componentes 1, 2. Fíjense que realmente este vector con este es perpendicular. Hacen el producto escalar y el producto escalar les da 0. ¿Mm? Y pregunto, esta es una ecuación general de la recta que acabo de encontrar. ¿Podría haber encontrado otra? ¿O es esa la única? Despejando TDI, o sea, la parte de abajo, en vez No de hubiese, despejar en X. hubiese llegado a lo mismo. Me Yo creo parece. que es la única. No, no es la única. No, es verdad, despejándote del de abajo, hubiese quedado una fracción, o hubiese quedado a lo mejor distinta, según cómo operaras después, ¿no? A veces. Yo quiero otra ecuación general de la recta, que no sea esa. No tenés que restar. No te queda lo mismo. No era que tenías que multiplicar U2. Eso es lo mismo. No. Eso fue para encontrar la ecuación general de la recta. Pero suponete yo ya encontré esta, ¿no? ¿Puedo buscar otra? Alguien escribió. Pusieron algo ahí en el chat. Sí. Bueno, eso podría haber sido, ¿cómo no? Entonces, por ejemplo, yo pensando en ya tengo esta ecuación, y digo, con esta ya dada, ¿cómo encuentro otra? Una opción, por ejemplo, sería, en este despeje, podría haber querido despejar todo por el lado de la derecha, si quería, en vez de para el lado de la izquierda. Entonces, otra opción podría haber sido que encontraba esta, 2x menos y menos 1 igual 0. Esta hubiese surgido
de haber despejado todo hacia la derecha. Pero también, para no dejar esa que es como la más obvia, distinta, si yo a ambos lados de esta ecuación se me ocurre, no sé, dividir por 2, divido ambos lados de esta ecuación por 2, la expresión me quedaría menos x más y sobre 2 más 1/2 igual a 0. Esta es otra ecuación general de la misma recta. Visualmente, digo, no es la misma expresión que la anterior. Es verdad, no es la misma, pero representan a la misma recta. Eso es lo que importa. Podría haber dividido todo por 3. Me quedaba menos 2 tercios x más y sobre 3 más 1/3 igual 0. Otra expresión de la misma recta. Por lo tanto, ¿cuántas ecuaciones generales puede haber de una misma recta? Infinitas. Sí, infinitas. Bueno, yo les quiero mostrar en el GeoGebra cómo se hace esto, que les puede venir bien. Voy a achicar un cachito la pantalla. Me abrió 2. Bueno. Yo voy a incorporar a esto. Primero voy a incorporar el punto de paso que tengo acá, que es el 2, 3. Lo llamo A. Ahí acuérdense que cuando quiero incorporar un punto se nombra con letra mayúscula y automáticamente se pone enseguida los paréntesis el 2, 3. Y ahí me lo ubica. Si quiero ahora trabajar con un vector de componentes 1, 2, ahí uso una letra minúscula y le pongo igual. Y otra vez las coordenadas, las componentes que son 1, 2. Ahí tengo el vector y tengo el punto. Entonces ahora yo le quiero decir a GeoGebra que me dibuje la recta que pasa por ese punto A y que tiene la dirección del vector U. Entonces ustedes van a poner recta, y apenas ponen rect, ya aparece como un menú desplegable de posibilidades, y van a ir a la que dice punto, recta paralela. Entonces en el lugar de punto van a nombrar al A, que ya lo cargaron antes, y en el lugar de paralela, el vector U. Este es. Esperen que esto es U. Enter. El dibujo ya está. En esta parte de lo que sería la vista gráfica, algebraica, acá tienen una presentación. Entonces yo voy con ¿cómo se llama? Yo no tengo ratón. El botón derecho del mouse, y acá tienen las diferentes formas en las que podrían expresar a la recta. Si pongo forma paramétrica, me la va a expresar de esta manera. 2, 3, me lo va a escribir, pero no de manera desplegada como está acá, sino que me lo dibuja, me lo hace sobre un mismo renglón. 2, 3, más parámetro que se le ocurre llamarlo lambda, por el vector 1, 2. Si quiero buscar la expresión de la forma general, que es esta, me da una posible versión, que creo es la que nosotros habíamos encontrado, ¿no? Esta, menos 2x más y más 1 igual 0. Y después, si vamos como indagando un poco más, podríamos buscar intersección de la recta con algún eje coordenado, que ya lo habíamos encontrado, ¿se acuerdan? Entonces yo puedo venir, ¿dónde era que estaba? Acá, intersección, y pongo, señalo a R, a la recta, que la está llamando F, y al eje. Me posicionó el punto, y me lo puso acá. El punto es el de coordenada 0, 5, 0, que fue el punto que habíamos encontrado. Y también puedo querer la intersección entre la recta y el eje Y. Ahí obtengo el otro punto, el de coordenada 0, menos 1.
Y bueno, después, qué sé yo, esto yo puedo ir cambiando el punto, puedo ir cambiando el vector dirección, por supuesto van a ir cambiando estos puntos de intersección, va a ir cambiando la recta, nada. Se podría hacer esto un poquito móvil, venir por acá. Situaciones diversas. Si vengo por acá. El punto de paso ha quedado fijo, ¿no? Se quedó fijo, pero también lo puedo correr si quiero. Así que anímense a usar el GeoGebra como un recurso, sobre todo para visualizar mejor todas estas cosas. ¿Lo habían hecho? Oye, el GeoGebra ya lo conocían, pero ¿lo están usando para vectores? Yo no. No, todavía no. Este es buen momento. No, todavía no. Es un buen momento porque no solo les va a acelerar la visualización y cuando estemos en el espacio mejor, sino que además les sirve como modo de corroboración de las cuentas que han hecho. Que eso está bueno. Y también úsenlo para análisis matemático 1. Bien. Solo avanzo una más y los dejo tranquilos. La ecuación segmentaria de la recta. Una vez que lo descubrí, sí, es verdad. Sí, amíguense con GeoGebra. En el celular se lo pueden bajar, es verdad, y se usa tal cual como acá, así que no van a tener problemas. Vamos a ver otra forma de dar a la ecuación de una recta. Esta es la forma segmentaria. ¿De qué se trata esto? Bueno, ahora partimos, antes para cuando vimos la ecuación general, partimos de las ecuaciones paramétricas. Ahora tengo la ecuación general. Con esa ecuación general, que parto de ahí, voy a pedir que ninguno de los coeficientes participantes sea 0. Si no, esto no tiene sentido. Ninguno tiene que ser 0. De suceder eso, la idea es que yo puedo a este más c dejarlo del otro lado. Entonces me queda menos c. Puedo dividir cada lado de la igualdad por menos c, que al hacer eso, del lado de la derecha, simplifico, el menos c con el menos c me queda 1. De este lado me queda a sobre menos c por x, más b sobre menos c por y. Entonces cuando yo tengo eso, así, más b sobre menos c por y igual 1, la siguiente presentación tiende a que la x arriba en el numerador quede sola y la y en el numerador también quede sola. Entonces para eso, este a de acá, yo no quiero que esté ahí en ese numerador, pero no quiero cambiar la expresión de la ecuación. Entonces estratégicamente yo a ese numerito a lo paso al denominador del denominador, acá. Y a este también lo paso al denominador del denominador, acá abajo. No cambio lo que digo, solo que cambio visualmente a dónde va a estar el numerito. Entonces aparece esta versión de presentación. X sobre menos C sobre A más Y sobre menos C sobre B. Si a estos dos numeritos, al que queda debajo de la X y al que queda debajo de la Y, los renombro, así como hicimos antes con el renombre de A, B y C, les doy un nombre, lo llamo P a este, lo llamo Q a este, aparece esta versión de presentación de la ecuación que se llama ecuación segmentaria de la recta. Esta forma de escribir la recta tiene otra ventaja. Rápidamente encuentro los lugares de corte de la recta con cada uno de los ejes coordenados. Es decir, si yo tengo que hacer a mano alzada la gráfica de la recta, este numerito es P, este numerito es Q. ¿Por qué? Si yo tengo esta ecuación de la recta y les digo, estoy buscando al punto de intersección de la recta con el eje X, este punto A.
dijimos en algún momento, ese punto A, ¿qué característica tiene? Que en y vale 0. Bien, entonces no sé quién es X, pero y vale 0. Entonces vengo acá y lo reemplazo. Para encontrar A, hago X sobre P más 0 sobre Q, o sea, más 0. Directamente no pongo nada y pongo igual a 1. De ahí despejo, X vale P. O sea que la coordenada X de este punto realmente es P. Y de la misma manera, si este puntito lo llamo B, que es el de la intersección de la recta con el eje Y, ¿qué particularidad tiene ese punto? Que X vale 0. Bien, tengo 0 y no sé en Y. Bueno, de la ecuación, cuando yo fijo la X con 0, 0 sobre P es 0, 0 más, directamente me queda Y sobre Q igual 1, y de esa manera Y me queda exactamente Q. Este punto es de coordenada 0, Q. O sea que la ecuación segmentaria de la recta, se van a ir aprendiendo de a poco todos esos nombres, es una ecuación en la que rápidamente visualizo los lugares de intersección de la recta con los ejes coordenados, que es un poco lo que está puesto ahí en la interpretación. Entonces, ya que está ahí, para terminar, al menos por hoy, vamos a la recta que veníamos trabajando, que era esta. Profe, Sí, señor. disculpe, me tengo que retirar que Vaya tengo nomás, vaya, no hay problema. inglés. Bueno, Vaya. adiós. Hasta luego. Esta recta, que está dada en forma general, la puedo escribir en forma segmentaria sin ningún tipo de problemas. Para no perder la información que teníamos, borro acá, total, va a quedar en la grabación todo esto. Si esta era la ecuación que habíamos encontrado como general de la recta, lo primero que tengo que hacer, según lo que decía el apunte, es dejar un 1 del lado de la derecha. Entonces, digo, esto es menos 2x más y igual a menos 1. ¿Qué tendría que hacer ahora? Dividir por menos 1 ambos términos. Sí. ¿Para qué? Para lograr que del lado de la derecha me quede el 1 que estoy buscando y veo qué queda de este lado, ¿no? Menos 2 dividido menos 1 me queda 2x y acá me queda más y sobre menos 1. Pero yo dije que la x y la y las quería limpias en el numerador. Esta está limpia. ¿Qué hago con este 2? ¿Cómo escribo esta expresión? X sobre 2. No, sobre un medio. Porque es este que va al denominador del denominador. ¿Está? El denominador. Se toma igual, aunque no haya. como que Tipo, tendría- está el no, 1. no es que no hay, está el 1 escondido. No es que no hay. Está, pero nada más que para qué vamos a poner sobre 1. Cuando necesito verlo, lo veo, como en este caso. Después acá me queda más y sobre menos 1 igual a 1. Esto sería, final, la ecuación segmentaria de la recta. ¿Y qué pasa? Lo que ya habíamos encontrado. Corta al eje X en un medio, corta al eje Y en menos 1. O sea, es todo trabajo algebraico. Y vimos hasta ahora 3 formas de la recta. Las ecuaciones paramétricas, la ecuación general y la forma segmentaria, la ecuación segmentaria. Todavía nos falta un poquito, porque nos falta la forma explícita, pero que ya la vamos a ver entonces el jueves.